Le di a mi hija $120,000 para una casa. Luego descubrí que ella sabía que mi esposa me estaba engañando y planeaba dejarme, pero no hizo nada. Y ahora ambas regresaron, sin dinero, suplicando ayuda. Está bien, necesito sacar esto de alguna forma. Soy un hombre de 53 años. Llámenme Carlos. Tenía 50 cuando el mundo decidió ponerse de cabeza. Estuve casado por 25 años con Laura. Tenemos una hija, Camila, que tenía 24 cuando todo esto explotó. No nadábamos en dinero, pero llevábamos una vida cómoda. Yo trabajaba en logística, en un puesto estable. Laura trabajaba a medio tiempo como administradora escolar. Éramos dueños de nuestra casa, una modesta vivienda de 3 habitaciones en un buen barrio. Camila siempre fue el centro de nuestro mundo, o al menos del mío. Pensé que éramos cercanos. Me llamaba para pedirme consejos, hacíamos bromas. Era una buena chica. Obtuvo un buen título universitario y trabajaba en un puesto de entrada. Un año antes de que todo se viniera abajo, empezó a hablar de querer comprar su propia casa, un condominio pequeño o una vivienda de inicio. Los precios estaban por las nubes y le costaba ahorrar para el depósito inicial. Viendo en retrospectiva, las señales con Laura probablemente empezaron un par de años antes de que se fuera. Se volvió más inquieta. Empezó a hacer comentarios sobre nuestros amigos que tenían casas más grandes o se iban de crucero. Hizo nuevas amistades en una clase de yoga. Mujeres que parecían tener mucho más dinero disponible que nosotros. Salía con ellas con frecuencia, cenas, viajes de fin de semana. Yo no era invitado. Cuando preguntaba, decía que no lo disfrutaría, que era cosa de chicas. Sus críticas hacia mí se volvieron más frecuentes. No eran cosas graves, pero sí pequeños comentarios, que mi ropa no era moderna, que no tenía ambiciones laborales, que estaba demasiado conforme con nuestra vida tranquila. Nuestra vida íntima se volvió casi inexistente. A menudo parecía distante, distraída. Pasaba mucho más tiempo en su teléfono, siempre con la pantalla girada lejos de mí. Si entraba a la habitación, cambiaba rápido de pantalla o lo apagaba. La confronté varias veces, le pregunté si había alguien más. Lo negaba. Se enojaba. Me acusaba de ser paranoico y celoso. Decía que solo intentaba encontrarse a sí misma y que deseaba que yo apoyara su crecimiento personal. Por ese entonces, Camila también empezó a actuar diferente. Ella y Laura se volvieron increíblemente cercanas. Siempre susurrando, compartiendo miradas que no entendía. Camila dejó de confiar tanto en mí. Si le preguntaba si algo andaba mal con su madre o entre nosotros, decía que Laura estaba estresada por el trabajo o que yo estaba imaginando cosas. Se convirtió en una defensora feroz de su madre. La conversación sobre el depósito para la casa de Camila seguía. Estaba desanimada porque sentía que nunca lograría comprar algo. Laura también lo mencionaba seguido, insinuando que deberíamos ayudar más. Yo tenía una cuenta de ahorros separada. Dinero que había ahorrado con esfuerzo durante años. Era una mezcla de una herencia de mis padres y bonos de mi trabajo. Era mi fondo de emergencia. Tal vez para la jubilación, tal vez por si alguien se enfermaba. Era una suma considerable, básicamente todos mis ahorros líquidos fuera de mi fondo de pensión. Después de meses de oír a Camila estresada y sentir la presión sutil de Laura, tomé una decisión. Le dije a Camila que le daría el dinero para el enganche de la casa. Fue una gran suma, casi $120,000, suficiente para un 20% de una pequeña casa que había encontrado. Lloró, me abrazó, dijo que era el mejor papá del mundo. Laura también pareció complacida. Dijo que era lo correcto. Camila cerró el trato de su casa unos 3 meses antes de que Laura soltara la bomba. Se mudó, y yo la ayudé a pintar y armar muebles. Se sintió bien, como si hubiera hecho algo importante para su futuro. Fue un martes por la noche. Llegué del trabajo y Laura estaba sentada en la mesa de la cocina, no en su sitio habitual frente al televisor. Había una maleta junto a la puerta. Me dijo, con calma, que se iba. Que no había sido feliz por años. Que quería más de la vida. Le pregunté por qué, qué había pasado. Dijo que no era una sola cosa, sino todo. Que nos habíamos distanciado. Entonces me dijo que había otra persona. Un hombre llamado Ricardo. Dijo que era exitoso, amable, y que podía darle la vida que ella merecía. Le pregunté cuánto tiempo llevaba el asunto. 6 meses, dijo. Tal vez más. No sé si siquiera fue honesta. Me dijo que Ricardo era adinerado.
Se iba a vivir con él, a una gran casa en una zona muy exclusiva de la ciudad. Estaba en shock. 25 años, así, de golpe. Le pregunté por Camila. ¿Cómo íbamos a decírselo? Laura desvió la mirada. Me dijo, Camila ya sabe. Lo sabe desde hace tiempo. Eso me golpeó más fuerte que la infidelidad. Camila lo sabía. Mi hija. Sabía que su madre me engañaba. Sabía que planeaba dejarme. No podía procesarlo. Laura explicó que Camila se había enterado por accidente, meses antes, al ver mensajes en el teléfono. Laura dijo que Camila se molestó al principio, pero luego lo entendió y solo quería que su madre fuera feliz. Meses. Hice las cuentas. Eso significaba que Camila sabía del engaño y de que su madre me iba a dejar, cuando aceptó mis $120,000. Cuando lloró y me abrazó, diciendo que era el mejor papá. Sabía que me estaba entregando mis ahorros de vida, mientras su madre destruía mi vida. Me sentí helado. Le pedí a Laura que me lo confirmara. ¿Camila sabía cuándo le di el dinero? Laura asintió, un poco impaciente, como si fuera un detalle molesto. Dijo que Camila no quería preocuparme antes de recibir el dinero. Que el momento fue desafortunado. Me sentía vacío. Le pedí a Laura que se fuera. Tomó su maleta y salió. Ricardo la esperaba en un coche a la vuelta. Ni siquiera miró atrás. Llamé a Camila de inmediato. Su teléfono iba directo a buzón. Llamé de nuevo. Nada. Fui a su casa. Su auto estaba allí. Timbre, golpes en la puerta. Nada. Escuchaba ruidos dentro. Estaba allí. Escondiéndose de mí. Los días siguientes fueron un borrón. Casi no dormí ni comí. La casa se sentía enorme, vacía. Amigos me llamaban. Mi hermano también. Les dije que Laura se había ido. No les conté lo de Camila, ni del dinero. La traición de mi hija dolía más que la de Laura. A Laura podía entenderla, hasta cierto punto. El amor se acaba. Las infidelidades ocurren. Pero Camila era mi hija. Laura presentó el divorcio rápido. No quería nada de la casa. Solo sus cosas. Ricardo se encargaba de ella. Legalmente, fue sencillo. La casa estaba a mi nombre. La había comprado antes del matrimonio. Aunque nuestras finanzas estaban mezcladas, ella solo quería salir limpia. Un tiempo después, recibí un mensaje de Camila. Frío, torpe. Decía que lamentaba que yo estuviera sufriendo. Que todo era difícil. Que esperaba que habláramos cuando las cosas se calmaran. No mencionó el dinero. No se disculpó por haberme engañado. Consulté a un abogado, amigo de un amigo. Le pregunté si podía recuperar el dinero dadas las circunstancias. Fue directo. Era un regalo. No había contrato ni acuerdo de préstamo. Probar intención fraudulenta sería muy difícil y costoso. Dijo, podrías intentarlo, pero se alargará por años y solo traerá más dolor y gastos. Mis ahorros se habían ido. Y mi hija había ayudado a que ocurriera. Después de ese mensaje, dejé de intentar hablar con Camila. ¿Qué podía decir? Fui a terapia unos meses. Ayudó un poco. Mi hermano fue mi roca. Me llamaba siempre, a pesar de vivir en otro estado. Pasaron 3 años. El divorcio se finalizó a los 8 meses de que Laura se fuera. Vendí la casa familiar. Demasiados recuerdos. Me compré un adosado más pequeño, cerca del trabajo. Escuché cosas de Laura y Ricardo. Viajes, fiestas lujosas. Laura tenía la vida que siempre quiso. Nunca supe directamente de Camila. Asumí que vivía en la casa que pagué, disfrutando las nuevas conexiones ricas de su madre. Decidí rehacer mi vida. Me concentré en el trabajo. Me ascendieron. No era feliz como antes, pero estaba estable. Me volví autosuficiente. Reconstruí algo de ahorros. No tanto como antes, pero suficiente para no sentirme vulnerable. Y hace unas 2 semanas, el pasado volvió a tocar la puerta. Literalmente. Era sábado en la mañana. Sonó el timbre. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla, y casi me da algo. Era Laura y Camila, juntas en mi puerta. Se veían diferentes. Casi no abro. Una parte de mí quería ignorarlas. Pero otra parte, más fría y curiosa, quería saber por qué ahora. Después de 3 años de silencio. Así que abrí. Laura empezó a hablar de inmediato.
Palabras nerviosas. Ricardo había tenido problemas financieros. Sus negocios se vinieron abajo. Deudas enormes. La gran casa se perdió. Autos de lujo, embargados. Se volvió amargado y terminó con ella de golpe. La echó con lo puesto. Camila intervino. Dijo que Laura no tenía a dónde ir, que llevaba un mes viviendo con ella. Pero Camila también estaba mal. Perdió su trabajo hace meses. Solo conseguía encargos sueltos. La hipoteca la estaba ahogando. Temía perder la casa. Entonces llegó la verdadera razón de la visita. Necesitaban mi ayuda. Laura necesitaba un lugar donde quedarse, solo por un tiempo. Camila me pidió ayuda con la hipoteca, solo unos meses. Laura incluso sugirió que, como tenía una habitación libre, podría quedarse conmigo. Dijo que teníamos historia, y que seguramente no dejaría que terminara en la calle. Camila la respaldó, diciendo que sería lo decente. Escuché todo sin decir una palabra. Solo parado en la puerta. La audacia era asombrosa. Después de todo lo que hicieron, ahora pedían mi ayuda. Mi dinero. Mi casa. Aún no les he respondido. Les dije que necesitaba pensarlo. Parecían decepcionadas, pero dijeron que llamarían en unos días. Están esperando que las rescate. Entonces, Reddit, ¿qué opinan? Esto no es un aita porque no he hecho nada todavía. Pero estoy por hacerlo. Creo que ya sé qué voy a hacer. Solo necesitaba escribir todo esto para ordenarlo en mi cabeza antes de dar el golpe final. Todo esto ha removido muchas cosas. Actualización 1. Antes que nada, gracias a todos los que leyeron mi extensa publicación anterior y se tomaron el tiempo de comentar. No esperaba tantas respuestas. Muchos compartieron verdades duras, y aunque ya me estaba inclinando en esa dirección, leerlas terminó de fortalecer mi determinación. Por favor, no envíen mensajes privados. No busco conversaciones personales, solo necesitaba desahogarme en Reddit. Varios pidieron aclaraciones, así que trataré de abordar los puntos principales. 1. El dinero para la casa de Camila. Para aclarar, los $120,000 que le di a Camila fueron un regalo, no un préstamo. No hubo acuerdo firmado ni condiciones escritas. Era todo mi ahorro de vida, fuera de mi pensión. Lo había acumulado durante décadas, y una parte importante venía de una herencia de mis padres, quienes trabajaron duro toda su vida. Darle ese dinero a Camila fue como resetear mi red de seguridad financiera a cero, a los 50 años. En retrospectiva, fue una decisión ingenua. 2. ¿Camila sabía del engaño? Laura confirmó que Camila lo supo 8 meses antes de que ella me dejara. Camila encontró mensajes entre Laura y Arturo. Laura dice que, al principio, Camila se molestó, pero luego aceptó la situación porque su madre le aseguró que era infeliz conmigo y que Arturo la haría feliz. Así que, durante al menos 4 meses, Camila sabía que su madre estaba teniendo una aventura y planeando irse. Y en ese periodo aceptó mis ahorros de toda la vida, sentándose conmigo en la oficina del abogado durante el cierre de la casa, sonriendo, dándome las gracias, sabiendo perfectamente lo que venía. Ese es el puñal más profundo. 3. ¿Por qué no tomé acciones legales? Mi abogado me desaconsejó hacerlo. Dijo que probar fraude o manipulación al nivel requerido para revertir un regalo sería una batalla cuesta arriba, cara y probablemente infructuosa. Me explicó que los tribunales no suelen anular regalos a menos que haya evidencia explícita y concreta de engaño ligado directamente al momento de dar el dinero. Mi evidencia era circunstancial. Sería mi palabra contra la de Camila y Laura. Podrían simplemente decir que Camila sabía, pero no me lo dijo para no herirme. El abogado me dio estimaciones de gastos legales que fácilmente consumirían gran parte de lo que intentaba recuperar. Decidí no tirar más dinero a ese agujero. 4. ¿Qué tipo de ayuda pidieron? Laura pidió mudarse a mi habitación de invitados por un tiempo, hasta ponerse en pie. También pidió ayuda económica para sus gastos. Camila me pidió ayuda con el pago de la hipoteca durante 6 meses, además de dinero para servicios y alimentos. Me lo presentaron como algo completamente natural. Como si fuera mi obligación. 5. ¿Cómo estoy ahora? Estoy bien. No soy rico, pero estable. Vendí la casa familiar, cancelé la hipoteca anterior y tuve lo suficiente para el anticipo de mi nuevo hogar y un pequeño fondo. He estado ahorrando agresivamente los últimos 3 años. Tengo un fondo de emergencia y he retomado mis aportes a la jubilación. Pero no estoy en posición de mantener a 2 adultos sin ingresos, y ni siquiera si fuera millonario lo haría.
Las palabras audacia, descaro y consecuencias aparecieron mucho en los comentarios. Y tienen razón. Durante 3 años vivieron sus vidas como si yo no existiera, como si el daño que causaron no hubiera ocurrido. Camila, mi hija, a quien crié, protegí y le entregué mi último gran recurso financiero, eligió alinearse con la mentira de su madre por su propio beneficio. Cayó para asegurar los fondos de la casa. Luego, para proteger la felicidad de su madre. No mostraron arrepentimiento. No pidieron disculpas. Solo hablaron de sus problemas actuales, como si el pasado no tuviera relevancia. Como si yo siguiera siendo su red de seguridad. Y entonces, tomé mi decisión. No habría ayuda. Ni dinero. Ni techo. Nada. Pero decir simplemente no era suficiente. Tenían que entender por qué. El miércoles por la noche, tal como dijeron, me llamaron. Camila fue quien habló, Laura estaba a su lado. Camila me preguntó si había considerado su situación. Le dije que sí, que los vería, pero no en mi casa. Nos reunimos en una cafetería tranquila al día siguiente. Llegué unos minutos antes. No pedí nada. Ellas llegaron juntas, con caras expectantes. Laura hasta intentó una sonrisa. Camila lucía nerviosa. Se sentaron. Antes de que dijeran una palabra, empecé yo. Con voz calmada, les dije que había pensado cuidadosamente en su petición. Y entonces lo expuse todo. Le recordé a Laura que ella eligió terminar un matrimonio de 25 años por otro hombre. Que creyó que Arturo le ofrecía una vida mejor. Y que las decisiones tienen consecuencias. Cuando esa nueva vida colapsó, ella estaba sola. Nuestra sociedad, nuestras obligaciones mutuas, terminaron el día en que cruzó esa puerta con su maleta para unirse a él. Luego me dirigí a Camila. Le dije que su traición era aún más dolorosa. Le recordé que le di $120,000, mi vida entera de ahorros, para su casa. Y que lo aceptó sabiendo perfectamente que su madre me estaba engañando y que me dejaría. Le dije que fue parte activa en el teatro de la familia feliz mientras me conducía directo al desastre. Le dije que no fue una omisión pasiva, fue un engaño activo. Que aceptar ese dinero en esas circunstancias fue una muestra brutal de falta de carácter y de lealtad. Les expliqué que en 3 años nunca se preocuparon por mí. Ni por mi bienestar, ni por mi situación económica, ni por mi estado emocional. Su reaparición no fue por remordimiento, sino por necesidad. Entonces di mi respuesta final. No recibirían ni un centavo. No para los gastos de Laura. No para la hipoteca de Camila. Laura no viviría en mi casa. Ese espacio lo reconstruí desde los escombros que dejaron. Les dije. El banco de Tomás está cerrado. Fue saqueado por sus cajeras de confianza y no volverá a abrir para ustedes. Laura, tú hiciste tu cama con Arturo. Que se haya derrumbado no es mi responsabilidad. Camila, tú recibiste tu herencia por adelantado, bajo falsas pretensiones. Esos $120,000 fueron tu parte. Si no puedes mantener la casa, tendrás que tomar decisiones de adulto, como venderla. Les aclaré que no hablaríamos del tema nunca más. Que no respondería llamadas. Que buscaran ayuda de servicios sociales, familiares, amigos o un empleo. Pero que yo ya no era una opción. Laura empezó a llorar. Primero en silencio. Luego con más fuerza. Me dijo que estaba siendo cruel, despiadado. Que estaba desesperada. Mencionó los años invertidos en el matrimonio. Le recordé que fue ella quien decidió que esos años valían menos que una promesa más rica. Camila apenas habló. Murmuró algo sobre que yo no entendía. Le dije que entendía perfectamente, que ella eligió el dinero y la complicidad con su madre por encima de su padre. Laura se enfadó. Subió la voz. Me acusó de querer verla sufrir. De ser vengativo. Un par de personas voltearon. Yo mantuve la calma. Le dije que no buscaba venganza. Solo estaba dejando claras mis fronteras. Venganza sería recuperar el dinero. Esto solo era consecuencia. Finalmente, dije. Mi postura está clara. No hay más que discutir. Me levanté, me fui, sin mirar atrás. Manejando a casa, no sentí alegría. Solo una sensación fría de cierre. Como si ese capítulo, finalmente, hubiera terminado. Fue doloroso. Ver a tu exesposa y a tu única hija, y tener que decirles eso. Pero era necesario. Habían confundido mi bondad con debilidad. Ese hombre, el que ellas conocieron,
Ya no existe. Actualización final 9 meses después. Han pasado 9 meses desde aquel encuentro. Pensé que valía la pena escribir una especie de epílogo. Desde entonces, me mantuve firme. Bloqueé sus números. No respondí un par de correos que Camila envió la semana siguiente. Solo eran nuevas súplicas, adornadas con un poco más de autocompasión. Durante los primeros 2 meses, temí que aparecieran en mi puerta. No pasó. Supongo que fui suficientemente claro. He sabido algunas cosas por un conocido en común, alguien que conocía a Laura desde hace años. Según me contó, Laura intentó quedarse con algunas de sus amistades adineradas, las que hizo estando con Arturo, pero eso no duró. La riqueza superficial no sostiene amistades reales. Ahora vive alquilando un cuarto en una zona menos deseable de la ciudad y trabaja en un comercio. Una gran caída respecto a la vida con Arturo, y hasta con la que tenía conmigo. Aparentemente, sigue amargada. Siempre quejándose. Nunca asumiendo responsabilidad por sus decisiones. Camila tampoco salió bien parada. No pudo seguir pagando la hipoteca. Intentó conseguir compañeras de cuarto, pero fue complicado. Nunca consiguió trabajo estable. Los gastos de una casa nueva, impuestos, mantenimiento, fueron más de lo que había considerado cuando recibió el regalo completo del anticipo. Hace unos 5 meses, vi que la casa estaba en venta. Se vendió rápido, pero sin grandes ganancias. Los precios en su zona habían bajado, y ella había pedido una hipoteca alta. No sé dónde vive ahora. Tal vez con alguna amiga o en un alquiler modesto. Hasta donde sé, sigue alejada de toda mi familia. Mi vida sigue su rumbo. Trabajo, salud y finanzas están en buen estado. No les deseo mal, pero tampoco pierdo un segundo preocupado por ellas. Hicieron sus elecciones. Recibieron su respuesta. Y la vida siguió. Gracias, Reddit, por haberme acompañado en esto. Ya no hay más que contar. Es momento de enfocarse en lo que viene. Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj actualización 3, lo que no esperas cuando crees que todo terminó. Han pasado 6 meses desde la última vez que escribí, y hasta hace unas semanas, nada había cambiado. Vivía en calma, incluso con cierta rutina predecible que aprendí a valorar. Caminatas matutinas. Café en la terraza. Lectura tranquila. Pensé que la historia con Susan y Olivia había concluido. Cerrada. Archivada. Pero la vida no siempre respeta nuestros finales. A principios del mes pasado recibí una carta. Físicamente escrita. En un sobre sin remitente, con una caligrafía que reconocí de inmediato. Era de Artur. Sí, ese Artur. El hombre con quien Susan me había dejado. No esperaba jamás tener noticias de él, y desde luego no en forma de una carta manuscrita que comenzaba con: Tom, si estás leyendo esto, significa que finalmente he aceptado que te debía algunas palabras. La carta era larga, casi 5 páginas. En ella, Artur se disculpaba. No de forma superficial o vaga, sino con un detalle que, para mi sorpresa, demostraba que entendía lo que había causado. No solo entre Susan y yo, sino también en lo que contribuyó a destruir entre Olivia y yo. Contó que había tenido un derrame cerebral hacía 3 meses. Parcialmente paralizado del lado izquierdo. Solo podía escribir con dificultad. Aparentemente, la carta le había tomado semanas, escrita en fragmentos. Dijo que, con el tiempo y la distancia, había empezado a ver sus acciones no como una victoria, sino como una cobardía teñida de narcisismo. Que creía que si algo merecía decir antes de perder completamente la capacidad de hacerlo, era una disculpa. No sabía qué sentir. Era como recibir un eco tardío desde una versión del pasado que ya había aprendido a silenciar. Lo más impactante vino hacia el final. Artur revelaba que Olivia lo había contactado, sí, a él, hacía unos meses, desesperada. No por dinero, él ya no tenía mucho, sino porque Susan había enfermado. No mentalmente. Cáncer. Según la carta, Susan había sido diagnosticada con un cáncer agresivo al útero. Al parecer había estado lidiando con síntomas durante más de un año, ignorándolos por falta de seguro médico y temor. Cuando por fin acudió al hospital, el pronóstico era grave. Muy avanzado. Sin muchas opciones curativas. Artur, pese a su propia situación física, escribió que intentó apoyarla al principio, pero que su propia condición lo hizo imposible. Finalmente la dejó. Sí, él también la dejó. Ironías que no se pierden en nadie. Así que ahí estaban, Susan enferma, sola. Olivia, desorientada,
cuidando como podía a una madre que antes había sido tan fuerte y controladora. Arthur terminó la carta con una frase que aún me sacude. No escribo esto para pedirte nada, ni redención para mí ni compasión para ella. Solo pensé que debería saber cómo termina esta historia. Porque fuiste su principio. Tardé días en procesarlo. Luego investigué. Verifiqué. Era cierto. Susan estaba internada en un hospital público. Olivia dormía en una silla de plástico a su lado muchas noches. Sin recursos. Sin familia que quisiera involucrarse. Sin seguro. Y entonces me encontré frente a una disyuntiva que jamás pensé volver a tener. ¿Iba a intervenir? ¿A mirar hacia otro lado? No lo he decidido aún del todo. He considerado ir al hospital solo para verla, no por ella, sino por mí. Para cerrar en mis propios términos. Pero tengo miedo. De lo que veré. De lo que sentiré. De lo que no sentiré. La única certeza es que este capítulo que creía concluido, no lo estaba. Y quizás, nunca lo estuvo realmente.